Muy buenos días con todos. El día de hoy voy a presentar un caso clínico. Mi persona, Luzania Chaparro, residente de primer año, en asesoría con la doctora Claudia García Vargas. Bueno, presentamos un paciente varón de 31 años, procedente de Lima, que presenta el antecedente de epilepsia. Acude el 20 de enero del 2023 por disminución de la visión en el ojo izquierdo, con un tiempo de enfermedad de 4 meses. En el examen se observa que el paciente tiene una agudeza visual de 20/20 en el ojo derecho y 20 IMM en el ojito izquierdo. La presión se encuentra en 14 en ambos ojitos y tiene una dilatación de 3,5 milímetros en ambos. A ver si podemos. No sé si se ve la foto, pero veo con una cierta coloración en el centro. Mm, Pintada, marrón, así. La parte anterior, en el centro del niño cristalino. A nivel Muy bien. En el caso de que estuviera en el a veces es normal, es frecuente, pero bueno, nos cuenta alimentos dispuestos en este momento no se ve por reporte, pero está en el promedio, si se dan cuenta, una expresión muy particular, que es como una línea alargada, justo en el centro. Un nombre específico, es un signo que se llama grupo, que podemos encontrar en algunas alteraciones, como el síndrome de disociación hepática. Uno, y bueno, se va a dar por el cómo fluye el humor acuoso. En este caso, pues podría ser que puede ser por el goce. Bueno, aparte de eso, creo que ya les expliqué todo lo demás, es la garganta blanca,
Sí. Aparte del brazo izquierdo podemos observar algunas áreas de parece fibrosis en el cápsula anterior, además del contenido heterogéneo intraventricular. Podemos observar, me parece que tiene un contenido de contacto. Me comienza a observar una mayor densidad. 40 tiene contenido una turbidez en un panel interior. Todo lo que vimos ya. Ya está trabajando. ¿Por qué te sientes de repente te sientes con otro ya? Bueno, mira, aparte de eso, ya no me hablando, pues parece que tuviera contenido. Entonces, hasta el momento tenemos el diagnóstico de una catarata blanca de ojo izquierdo, descartar una catarata intumescente. Con ese diagnóstico, con lo que tenemos en mente, ¿qué podríamos solicitar, no? ¿Cuál sería nuestro plan? Podemos ver por la modelo para descartar contenido circular posterior. Uno de ellos también para evaluar la cámara, la posibilidad de la anterior, los ángulos, también una biometría
ver la actuación, principalmente el cálculo de la cirugía y el resto de cristalino. Luego hay microscopía especular también para ver el contenido del artículo. Entonces se solicitaron los exámenes prequirúrgicos, se solicitó microscopía especular, tomografía corneal, exámenes de laboratorio, se pidieron la biometría, la ecografía y el UVM. Se encuentra en microscopía especular. Tenemos el reporte material adecuado, el ojo derecho 2.312 células, ojo izquierdo 2.343. Tenemos un coeficiente de variación del ojo derecho de 38, el ojo izquierdo de 40. Estaría también dentro de lo esperado. El ojo derecho pues no leyó el grosor corneal, mientras que el ojo izquierdo lo leyó como en la patimetría de 498. Mm, mm, Entonces el recuento endotelial, el polimeatismo, el plomorfismo y la patimetría del lóbulo izquierdo pues se encuentran dentro de rangos normales. Presentamos aquí también la topografía corneal. Es una de 41. Presentamos el resultado de la biometría. Tiene una diferencia de profundidad de cámara anterior. Un poquito axial, pero mayor en el ojo izquierdo, en el ojo izquierdo. Hay diferencia también en los otros colinos. Podría ser probable por la corteza de que caer, que tiene punto en el centro. Sin embargo, tenemos la presión de la profundidad que se llama el corte, no que va a pasar por esa intención. Bueno, también se refleja el mismo significado con respecto al lente, si fuese de una pieza plegada, tanto será una 20-50, pero también el mismo significado. Lo que más llama la atención En la biometría lo que nos va a llamar la atención es el grosor del cristalino y que está acompañado de una toma anterior. Entonces, el otro signo que hemos tenido para vamos a buscar una UM signos de la temperatura. Bueno, una vez que la ecografía para ver, no hay ninguna interacción con los en la VM nos dan tres valores importantes. El valor de la cámara anterior, el diámetro antero posterior y transverso del cristalino. Nos describe una cámara anterior
de 3,15 milímetros, un diámetro interposterior y cristalino de 5,36 milímetros y un diámetro transverso ecuatorial de 8,18 milímetros. A su vez nos describen en la VM que tiene un iris adelgazado con iridodonesis mayor hacia el nivel temporal con un área de receso angular. También informa que hay múltiples ecos puntiformes compatibles con pigmentos dispersos en la zona. A su vez describen que hay zonas finas, si bien están in situ, se encuentran unas zonas elongadas. Bueno, no logro ver bien la imagen, entonces se observan esta línea o para considerar si tendría clase antes de la cirugía o tener una idea de dónde se va a realizar la función de cámara cerrada. Mm, Me parece que no es imagen, pero no sé qué. La diferencia entre postres va a ser 5,5%. Y bueno, es un contenido heterogéneo. Belleza, mucho eso. Entonces tenemos un diámetro anteroposterior aumentado y un diámetro ecuatorial disminuido. Y justamente nos describe en el informe que también tiene un aspecto cuasi esferoide. También se muestra que el UM del ojito derecho presenta también un diámetro anteroposterior aumentado y transversal disminuido. Entonces, probablemente también tendríamos un problema en el ojito. Entonces, hasta el momento confirmamos el diagnóstico o podríamos agregar otro diagnóstico. Se trata un tratamiento decente y con las medidas de cristalino estamos corroborando que además de eso tenemos el diagnóstico de que tenemos cristalino también. Ahora, son compatibles los diagnósticos. Esto eh, explica el grosor cristalino o es un tratado con un cristalino con microempaque y además es solamente por eso que es lo que normalmente encontramos en una terapia inteligente, que es lo que ha pasado aquí, se están combinando, son cosas diferentes, o se explican lo que encontramos por Acabo de ver estrecho, tratamiento que tenía de compactar la corteza. Generalmente tiene buena hidratación, está aumentado. ¿Qué pasa? Teníamos el inicio, ahora pasó a tener la capa bacteriana.
Sí, en el corte. ¿Por qué crees que sí? Descartamos la inconveniencia porque la cámara está amplia o consideramos que es una carpeta inconveniente. Mm, eh, bueno, la cámara era más de 3, en comparación al otro que era 4 tantos. Comparando, sí, pues tenía una cámara más estrecha y podría verse también eh, eh, en el momento de la toma, ¿no? Porque hay también momentos en que el crecimiento se puede aumentar más durante el día, el metabolismo, entonces se podría valorar esa parte también. Pero me parece que podría ser ambos diagnósticos, ¿no? Perfecto. Pues hay que tomar en cuenta, como dice Miguel, que si bien tenemos una cámara amplia, el otro ojo tiene una cámara más amplia. Entonces, como bien menciona su compañera, hay que tener en cuenta que a pesar de que vemos que la cámara está abierta, hay diferencia entre ambos ojos. Y también, no sé si está, lo colocaste ahí, hay una diferencia en el diámetro antero-posterior, que sí lo vimos en la biometría, ya creo que no me acuerdo cuál UM, pero hay una diferencia entre el diámetro antero-posterior del ojo izquierdo versus el ojo derecho. Entonces, si bien es un paciente que tiene cámara amplia, en comparación al otro ojo, está más aumentado de grosor y está más estrecha la cámara. Entonces, sí podemos considerar que es un paciente que tiene microesferopenia y además una catarata intumescente, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? Porque probablemente el cristalino se encuentre un poco más atrás. Entonces, pues, igual crece, pero no llega a cerrar el ángulo. Entonces, nos encontramos ante una catarata complicada del ojito izquierdo con una microesferofaquia aislada de ambos ojitos. Entonces, debido a este escenario, se realiza la interconsulta córnea, quien plantea lo que es la facomulsificación con implante de lío en el ojito izquierdo. Entonces, tenemos un paciente con disminución de la visual, una catarata intumescente. Vamos a hacer el manejo mediante una facomulsificación e implante de lente intraocular. En este paciente, con todos los datos que hemos visto, ¿qué consideraciones vamos a tener en cuenta antes de la cirugía? Rafael. ¿Qué pasa con la anestesia que tiene epilepsia? Pero no vemos con anestesia sí, la asociación. Igual, igual se puede
Una cuchilla de comida apoyadamente también para la persona de colocar la machine. Entonces, como siempre mencionamos, la cirugía de catarata no solamente consiste en operar la catarata. La cirugía de catarata viene desde la planificación, la evaluación preoperatoria, el plan quirúrgico y ver las posibles eventualidades que puede ocurrir entre la cirugía y estar preparado, ¿no? Eso es una cirugía completa. Eso es lo que siempre tenemos que apuntar y tener en cuenta todas las cosas que ustedes han mencionado antes de entrar a la complicación. Entonces nos encontramos ante un escenario con pobre dilatación, con, según la UVM, con una probable debilidad sonolar y con un cristalino más pequeño, por lo tanto una cápsula probablemente más pequeña. Entonces las posibles dificultades pueden ir desde la incisión hasta la colocación del lente intraocular. Puede ser que se realice la incisión y se sabe que hay una luxación de cristalino y encontremos el vitrio en la cámara anterior, ¿no? En la cápsula Rexis, ya que esta cápsula puede ser más pequeña, es una cápsula también de un paciente joven, más frágil, más laxa, tiene más riesgo de hacer desgarro, hacer radial. En la facofragmentación, el hecho de riesgo de luxar el cristalino, y durante la colocación del lente, si el saco no es estable, no hay colocar en sulcos o adheridos escleroides. Como lo mencionamos, hay ciertas dificultades que tenemos que ir sorteando mientras la paciente entró a cirugía. Siempre dilata poquísimo. Siempre que hacer atención en la cápsula de alimentos, más que en otros casos porque el contenido, la creación de la catarata va a impedir la visualización de la cápsula anterior, entonces es importante y obligatorio tener la cápsula con azul epical, colocamos los reflectores, realizamos la exposición, pueden volver a tener esa exposición. Y para evitar el riesgo de volver a Argentina, se recomienda realizar primero una función central, no en el frente primero. Entramos, aspiramos el contenido del micropacto para disminuir la presión del cristalino y empezamos a hacer actividades. Como les mencionamos, se puede hacer una dosis pequeña y luego ampliar un poco más, ¿no? Que es la dosis de caracol. En el caso de la facomultiplicación ya en sí, no es necesario ser tan agresivos. En este caso, pues recuerden que igual el paciente tenía 30 años, entonces el componente nuclear no debe ser muy marcado. En este caso, en este caso vemos al sacar la catarata, encontramos una tensión de la cápsula posterior también, ¿no? Entonces, recuerden que se mencionó que las sombras estaban débiles, probablemente por la debilidad solar puede haber pasado la sombra de la pigmentación. Para el implante de lente, en este caso tenemos una buena recta. Hay que intentar la colocación del lente. Se puede colocar en el saco. Y ahora colocarlo en el saco, que es una buena posición. Le damos bien. Desafortunadamente, no se puede hacer complicaciones, pero también hay que estar siempre de acuerdo. Entonces, en el control postoperatorio, al primer día se encuentra una dosis de 20-100 en el ojito izquierdo, con un edema corneal de 4 cruces y una presión de 12. Y ya en el control al mes, la UESA ya está en 20-20 en ambos ojos, el edema corneal ya no hay, el lente se encuentra en saco y la presión también está baja. Ese
En ese control al mes se hacen las debidas interconsultas a retina y glaucoma, quienes escriben que no hay alteración a nivel de la retina ni en el nervio óptico. Y bueno, en su último control el 13 de diciembre, la UESA ha presentado de datos con UESA 2020. Pregunta. El paciente tuvo diagnóstico de microesferofobia en ambos ojos, ¿verdad? Hay nivel de atención de protección. Al mismo tiempo que el paciente. Hay nivel de atención. ¿Verdad? Ya, pues, casi. El ojito derecho tiene la razón plana. Yo creo que alguien me llamó la atención. ¿Qué pasa con los cristalinos esferofáticos? ¿Qué esperaríamos en miopía, ¿no? Y en teoría era miopía. En el ojito izquierdo, digamos que no podíamos saberlo porque vino con catarata. Pero el ojito derecho hemos visto que no tiene catarata, hemos hecho la evaluación y no es miope. Si recordamos la biometría, era bastante similar en los ojos, en longitudes, pero este paciente no es miope. Alguien tiene una idea por qué podría pasar. Es una fenómeno que mencioné. Esto es una explicación. ¿Recuerdan cómo estaba la forma? Amplia, ¿no? Si la cámara está amplia, significa que el cristalino estaba desplazado hacia atrás. Entonces, probablemente ese mecanismo eh, compensó un poco la miopía que debería tener. No siempre lo tienen, pero es común que se asocie a cámaras estrechas y miopía también. En este caso no fue así. Y por eso que en el inicio también parecía aparentemente una catarata blanca normal. Y recién la voy a ver. Siempre está atento a todo. Entonces, ahora ya su compañera va a hacer una revisión sobre el microesferofáquico para puntualizar los casos, los puntos más importantes de este tema. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Entonces, la microesferofackia es una anomalía congénita rara del cristalino que se caracteriza por un diámetro anteroposterior aumentado, eh, mayor de 4,5, mayor a 5, un diámetro transversal disminuido, un diámetro ecuatorial menor de 9, y que presenta esta forma característica de esfera. Estos pacientes suelen tener una afectación generalmente bilateral y estar asociada a debilidad sonular. Esta microesferofackia se postula que se debe a un fallo en el desarrollo de las células en cuerpo ciliar durante la embriogénesis. Recordemos que el cristalino en la etapa fetal es esférico, pero debido a la tensión de las células es que adquiere una forma biconvexa en la etapa de niñez y en la adultez. Entonces, en este caso, los pacientes no presentan esa tracción funcional a nivel ecuatorial, por lo cual este cristalino permanece esférico. Se observa en histología que estos pacientes tienen células rudimentarias, células elongadas. En cuanto a la prevalencia, es una enfermedad poco descrita en la literatura. Se ha visto que en la India, en pacientes pediátricos con anomalías del cristalino, la microesferofackia representa 1,2% de estos. Y en un estudio realizado en México, la incidencia de microesferofackia era de 3 en 100.000 personas. Tiene una edad de presentación generalmente jóvenes, de 21 años, que acuden con visión borrosa progresiva. La clínica deriva de la forma y del tamaño de este cristalino. Entonces, tenemos un cristalino más pequeño,
y con una forma más esférica. Al tener una forma más esférica, con un diámetro lateral posterior aumentado, el radio de curvatura también está disminuido y el poder del cristalino es aumentado. Eso hace que, a pesar de que la longitud axial en el ojito no sea alta, por ejemplo, igual el mayor poder dióptrico hace que los rayos de luz lleguen antes de la retina, generando una miopía lenticular alta. A su vez, esta patología está asociada, como mencioné, a debilidad sonular, lo que hace que el cristalino tenga mucha predisposición a hacer subluxaciones, luxaciones, ya sea espontáneas o ante traumatismos superficiales. La forma del cristalino, en esta forma esférica, hace que tenga más riesgo de hacer bloqueos pupilares intermitentes. Y al hacer bloqueos pupilares intermitentes, generar sinequias en los ángulos y probablemente, pues, sobre todo, glaucoma de ángulo cerrado. También este cristalino puede generar mayor movilización del iris hacia el nivel anterior, generando que el ángulo esté estrecho y también generando un glaucoma de ángulo cerrado. En este estudio que se hizo este año cerca del espectro clínico de la microesferifaquia, en la cual se inscribieron un total de 102 ojos en 51 pacientes, los cuales 100% presentó una microesferifaquia bilateral, tuvo un error de refracción promedio de menos 13.54 dioptrías, de los cuales 35.3% ya presentaban glaucoma en el momento de la presentación. Estos pacientes acudían con disminución de la visión en su mayoría, tenían presiones dentro de los rangos normales, un 73%, y casi la mitad de los pacientes tenían ya un grado de subluxación o luxación del cristalino, y el 16.7% tenía también una catarata asociada. La mitad de los pacientes también estaban asociados a enfermedades sistémicas, dentro de las cuales más frecuentes era el síndrome de Marfan, el síndrome de Weimar-Chesney. Ahora, la microesferifaquia tiene una presentación que puede ser desde aislada, como en nuestro caso, con anomalía oftálmica o sindrómica. Dentro de las anomalías oftálmicas asociadas tenemos la microesferifaquia con megalocornia, con luxación del lente y con glaucoma secundario. También se ha descrito microesferifaquia asociada a aniridia, a síndrome endotelial iridocorneal, a megalocornia y al coloboma de Discovery. Dentro de las enfermedades sistémicas asociadas, las más frecuentes son la homocistinuria, el síndrome de Weimar-Chesney, que es el más frecuente escrito en la literatura, y el síndrome de Marfan. El síndrome de Weimar-Chesney se puede encontrar en pacientes que tienen talla corta, con braquidaftila y rigidez articular. Ahora, en estos casos es importante pedir lo que es la biomicroscopía, la agonoscopía, hacer la toma de la presión de estos pacientes, pedir una ecografía de cemento interior, una OCT de cemento interior, hacer una evaluación sistémica por todo lo que hemos descrito, ¿no? Y si hay sospecha, realizar una evaluación genética. El manejo deriva de las complicaciones globales de esta forma cristalina. Si hay esos pacientes que presentan mayor miopía lenticular, entonces tenemos que tener en cuenta que debe hacer la refracción apropiada a una edad temprana, ¿no? Para evitar la miopía. En cuanto a la luxación del cristalino, si el paciente ya presenta su luxación, plantear lo que es la lancectomía con la fijación del cristalino, ya sea iris o esclera. En cuanto a la complicación de glaucoma, ver la posibilidad de hacer iridotomies periféricas si el paciente presenta bloqueo pupilar intermitente, si ya presenta glaucoma agudo de ángulo cerrado, plantear la medicación antiglaucomatosa, la extracción del cristalino o acompañarle a otras cirugías de glaucoma. Entonces, si estamos ante una malformación del cristalino, ¿cuándo estaría indicado retirarlo? Las indicaciones quirúrgicas de la lancectomía son cuando el paciente presenta subluxación, cuando está asociada a catarata, como en nuestro caso, cuando el paciente presenta diplopía refractaria, cuando el paciente está con una luxación inminente y cuando hay un glaucoma asociado. Entonces, antes de hacer la lancectomía, de plantear la cirugía, nos encontramos entre dificultades quirúrgicas, ¿no? Hay casos también reportados de pacientes con microesferifaquia que también tienen pobre dilatación, pupilas pequeñas, tienen asociadas a debilidad sonular, que hace que el saco capsular también sea inestable. Tenemos una cápsula más pequeña que tiene mayor riesgo de desgarros. A su vez,
ha escrito que esa variación en la cámara anterior y la movilidad de saco capsular por esa debilidad sonular puede hacer que haya un error en la medida del lente intraocular por un cálculo inexacto de la posición efectiva del lente. Entonces, ante estas dificultades, en la literatura se ha planteado estrategias quirúrgicas, ¿no? Que van desde la incisión. Nos recomienda hacer la incisión si es que tenemos un área de debilidad sonular localizada, hacerla alejada de esa área débil, ¿no? En pacientes menores de 10 años se recomienda hacer incisiones esclerales, un túnel escleral superior, y en pacientes mayores de 10 años hacer incisiones corneales temporales. En cuanto al uso de viscoelástico, se recomienda el uso de viscoelástico dispersivo antes de iniciar la cápsula Oreste. Esto para ayudar a sellar áreas de debilidad sonular y poder prevenir el colapso vítreo. En cuanto a la cápsula Rexis, se recomienda hacer una Rexis pequeña y luego agrandarlo si es necesario. Si hubiera áreas, como se menciona, de debilidad sonular localizada, se recomienda iniciar esta Rexis lo más alejada de esta área débil, ¿no? Para que la otra área con mayor fuerza, mayor tensión sonular pueda hacer contratracción a esta Rexis. A su vez, se escribe que se puede hacer uso de los ganchos de iris o el sistema de soporte de cápsula de McPool para estabilizar el saco capsular. Durante la facomulsificación, estos pacientes suelen tener cristalino claro o una opacidad pues, no tan avanzada, por lo cual la energía no necesita ser agresiva. La hidrodisección se recomienda que sea suave y en múltiples cuadrantes para poder reducir la tensión sonular. La aspiración debe hacerse con bajo flujo y bajo vacío, idealmente con una técnica bimanual, y en todo este procedimiento mantener la cámara anterior estable, ¿no? Con viscoelástico. En un estado ideal, el lente intraocular, si el saco se encuentra estable, se debería utilizar un lente intraocular plegable, una pieza hidrofóbica, acrílica, ¿no? Pero en el caso no tengamos soporte capsular, no haya soporte sonular, se podría plantar el implante del hilo fijado a iris. En el caso también el iris no sea funcional, podría plantearse lo que es el implante del hilo fijado a esclera. También hay otra alternativa sencilla que es el lente intraocular de cámara anterior, que puede ser el lente de soporte angular y el lente enclavado en iris. Igual, sopesando los riesgos, ¿no? El lente intraocular de soporte angular, recordando que tiene riesgo de síndrome de Hughes, descompensación corneal o edema macular cistoideo. Y el lente de cámara anterior enclavado en iris es el más recomendado en pacientes pediátricos. En caso del cristalino ya se encuentra luxado a cámara posterior, luxado a vítreo, se recomienda hacer la lisectomía y la vitrectomía por vía parsplana. Esto para disminuir el riesgo de incarceración vítrea. A su este procedimiento, si el paciente ya tiene un glaucoma avanzado asociado, permite agregar un dispositivo de drenaje durante la incisión por vía parsplana, como el tubo de drenaje. Esta vitrectomía no se recomienda en pacientes menores de 7 años porque la parsplana no está desarrollada y tiene más riesgo de ser removimiento y desprendimiento de retina en niños. La laringectomía por sí sola en estos pacientes puede ser suficiente para el control de la presión, además que mejora lo que hablamos de la miopía lenticular y el riesgo de luxación del cristalino. Esos pacientes se recomienda hacer un seguimiento a largo plazo por el riesgo de glaucoma progresivo y las complicaciones después de la cirugía. En conclusión, la microesferofaquia es una malformación congénita rara caracterizada por un cristalino de diámetro transversal pequeño que causa luxación del cristalino, miopía alta, cámara anterior estrecha y glaucoma por cierre angular. Esta presentación puede ser aislada, como en nuestro caso, o asociarse a enfermedades sistémicas, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Weill-Marchesani o la homocistinuria. Pero una adecuada planificación quirúrgica va a permitir resultados visuales exitosos. Gracias. Muchas gracias, Eugenia, por tu revisión. ¿Y hubiera alguna pregunta? Bueno, entonces damos por concluido el caso de hoy y el día de mañana nos vamos a encontrar con otro caso clínico. Adiós.